Evangelio según San Lucas capítulo 8, el verso 16. Leemos hasta el versículo 21. Dice el verso 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Oremos. Padre celestial, muchas gracias en esta hora por tu palabra, que es la que nos alienta y nos fortalece. Estas verdades bíblicas, Señor, que puedan permanecer en nuestros corazones y que hoy haya claridad a la luz de tu palabra. Es ella la que nos perfecciona, la que nos edifica y la que produce el crecimiento en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Mirad pues cómo oís. Bajo ese título vamos a meditar un poco en esta hora. Hagámonos una pregunta en esta noche: ¿qué tan determinante es el oír de forma correcta en lo que tiene que ver con la salvación y la vida eterna? ¿Qué tan determinante es eso? ¿Qué tanto influye el oír correctamente en todo el proceso de la salvación? ¿Por qué la Biblia es tan enfática en decirnos: oigan, oigan, oigan? La palabra oír, el poder ejercitar ese don que Dios nos ha dado de oír. Constantemente usted va a ver en la Escritura, constantemente vamos a ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a Dios diciéndole al hombre: oiga, escuche, atienda la palabra de Dios. La amonestación constante de Dios hacia el hombre de oír: si oyereis hoy su voz. Por ejemplo, esa exhortación la encontramos de forma repetida en la Escritura. Cuando el Señor estaba reconviniendo a el pueblo a causa de su incredulidad, a causa de su corazón duro, cuando en el Salmo 95, el verso 7, dice la Escritura, porque, capítulo 95, dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Está hablando al pueblo. Y esa misma expresión la encontramos en Hebreos capítulo 3, el verso 7, y vuelve y se la repite Dios en el versículo 15: si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz. Parece entonces que es determinante el que nosotros como pueblo de Dios estemos atentos a su voz, estemos escuchando la voz de Dios. De hecho, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que el pueblo se desvió, cada vez que el pueblo se extravió, cada vez que el pueblo se endureció, fue a causa de no oír correctamente la palabra de Dios. El pacto, por ejemplo, de Dios con el pueblo fue invalidado, fue violado por causa de no escuchar atentamente lo que Dios les había dicho a ellos. Acompáñeme a Jeremías capítulo 11. El profeta Jeremías, en el versículo 1 al 7, de forma reiterativa, Dios les está diciendo a ellos: oíd las palabras de Dios. En el verso 1
Dice la escritura: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y le dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz, escuchen mi voz, y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El compromiso es que escuchen, oigan mi voz. Siga leyendo: para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo que oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Y termina el verso 7 diciendo: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles que oíd mi voz, escuchen mi voz. Eso es lo que en múltiples ocasiones Dios está reiterando, y el hombre está haciendo caso omiso a la voz de Dios. Jesús entonces, en este texto que acabamos de leer, enfatiza, después de haber mostrado en los versos del 4 al 15, haberles hablado acerca de una parábola, la parábola del sembrador. El contexto de este texto que acabamos de leer tiene que ver con el pasaje que muestra cómo fue sembrada la palabra de Dios en los diferentes terrenos. El contexto de este pasaje que vamos a mirar entonces hace parte de la parábola del sembrador, los resultados que genera el oír correctamente la palabra de Dios. Váyase de nuevo a Lucas capítulo 8, y desde el verso 4 al verso 15 Jesús está hablando de lo mismo. Está diciendo que los que oyen la palabra, son los que van a producir ese fruto, los que oyen y guardan la palabra. Note usted el capítulo 8, el versículo 12, cuando Jesús empieza a explicar la parábola del sembrador, dice: y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra. El verso 13: los de sobre la piedra son los que habiendo oído. Versículo 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas. Y en el versículo 15 dice: retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿De qué estamos hablando aquí entonces? De oír la palabra, oír la voz de Dios, oír el consejo. Importante, fundamental, determinante. Y entonces aquí en el versículo 17 de ese capítulo, 18, dice Jesús entonces: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. De nuevo, el Señor está aquí haciendo énfasis en oír, pero ahora Él dice: mirad pues, dice el versículo 18, mirad pues. Y más que un llamado a observar con los ojos físicos, es un llamado para ir más allá de la vista física. Esa palabra mirad, más que decirle a usted mire con sus ojos, le está diciendo que usted debe detenerse con detalle y con sentido crítico a analizar cómo se están haciendo las cosas. Cuando la palabra de Dios dice mirad, no solamente nos está diciendo de observar con los ojos físicos, sino que nos está diciendo es: deténgase,
analice, cuestiónese, examínese, revise cómo es que usted está haciendo las cosas. Expresiones como esas hay innumerables en la Biblia. Solamente voy a citar algunas. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren cómo es que están andando ustedes, cómo es que están caminando. Mirad, observen, analicen, revisen cómo es que ustedes están andando. Colosenses capítulo 2, el verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Miren bien para que no sean engañados. Analicen, cuestionen, sopesen lo que están mirando, prueben los espíritus. Mirad. En segunda de Juan capítulo 1, el verso 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. En otras palabras, esa expresión mirad, lo que está diciendo es: revisen bien cómo están haciendo las cosas. Y lo que Jesús está diciendo aquí en el verso 18 es: mirad pues cómo oís. Revisen cómo es que ustedes oyen. A veces uno le da recomendaciones a los hijos o le da una instrucción a los hijos y le dicen sí, ya. Y entonces se van y hacen todo al revés, o hacen lo contrario, o no lo hacen. Y uno dice: entonces, ¿cómo fue que oyó? ¿Qué fue lo que oyó? O sea, simplemente escuchó una voz, pero no analizó, no pensó, no analizó qué era lo que se le estaba diciendo, cómo lo tenía que hacer, que eso tenía un orden, tenía una lógica. Y aquí el Señor nos está diciendo: mirad pues cómo oís. ¿Cómo están oyendo? Preguntémonos, hermanos, cada que venimos aquí o cada que nos exponemos a la palabra allí en nuestras casas, escuchamos un audio o leemos la palabra en voz alta, ¿cómo estamos escuchando? ¿Cómo estamos oyendo? ¿Estamos escuchando la instrucción? ¿Estamos deteniéndonos? ¿Estamos masticando? ¿Estamos rumiando como buenas ovejas la palabra? Nos vamos de aquí confrontados para pensar, analizar, volver a mirar esas notas y decir: bueno, esto tiene sentido, yo voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Entonces el Señor dice: mirad pues cómo oís. Viene el ejemplo inicia en el versículo 16 hablando acerca del ejemplo de la luz, que ya ha sido comparada con la verdad, con los creyentes, con el evangelio, con Cristo. Entonces, para explicarnos cómo es que nosotros debemos oír correctamente, el Señor va a utilizar una figura o una parábola para explicarnos cómo es que nosotros tenemos que oír de forma correcta. Número 1, tiene que haber entonces un sentido de oír con sentido evangelístico. Oír con un sentido evangelístico. Lea el versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero. El Señor entonces va a utilizar una figura cotidiana. Recuerde que en ese tiempo no había luz eléctrica, tenían unas lámparas que se alimentaban con aceite, y Él dice: nadie que prenda una luz la pone debajo de la cama, o la pone debajo de una mesa, o le pone algo encima, sino que la pone en un lugar alto para que todos que la observen, todos la vean, alumbre a todos los que están en casa. Este texto entonces, relacionándolo con el contexto que tiene que ver con oír, y el énfasis que el Señor les está haciendo a ellos: miren cómo es que ustedes van a oír de tal manera que lo hagan con sentido evangelístico. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes, cuando reciben la luz del evangelio, la luz de la verdad, la luz de Cristo, ellos no la ocultan, ellos no la guardan, ellos no la esconden, ellos no la meten debajo de la cama. No, la luz que hemos recibido
de parte de Dios, la luz del Evangelio, la luz de la verdad, cuando viene a un verdadero creyente, él lo que hace es divulgar esa verdad, poner esa verdad en alto para que otros la conozcan. Ese es el llamado que nos hace Pedro. Nos dice en primera de Pedro capítulo 12 el verso 9 que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Ustedes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Por esa razón ustedes deben anunciar, predicar las virtudes, la misericordia, la gracia, la bondad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así de que el oír no es para nosotros retener para nosotros solamente. Tenemos que hacer lo que hace ese hombre que coloca la lámpara en un lugar alto para que empiece a alumbrar ¿a quién? A todos. Que cuando usted escuche, usted diga: yo voy a compartir este mensaje, yo voy a hablarle a alguien de esto que aprendí, yo voy a transmitirle y anunciarle a alguien lo que he oído de parte de Dios. Fue lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Váyase a primera de Tesalonicenses capítulo 1 el versículo 8. Dice la Biblia: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué lindo ese pasaje, ¿verdad? Hermanos, se ha divulgado el mensaje, se ha propagado la predicación, y no solamente en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe se ha ido ¿qué? Extendiendo, de tal manera que nosotros no tenemos ya necesidad de hablar, sino que el mensaje ha llegado a través de ustedes. Que haya una iglesia que predique, que divulgue, que anuncie, que le diga a los pecadores y les presenten el Evangelio. El Señor le dijo a los discípulos: vea, lo que yo les he dicho a ustedes aquí en secreto entre nosotros, ustedes tienen que proclamarlo en las azoteas, si fuese necesario. Vayan y prediquen. Ese texto está en Mateo capítulo 10 el versículo 27. El Señor usa esa figura muy particular. Mateo 10, 27. Dice el verso 27: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo. ¿Desde dónde? Desde las azoteas. Súbanse y hablen esto. Y lo que les he dicho así en privado, vayan y anúncienlo. Usted tiene que oír la palabra con ese sentido. Escuché, voy a ir a alumbrar a otros, voy a ir a mostrarle a otros. Si las 80 o 100 personas que habían el domingo aquí, si hubiera ido cada uno con el mensaje a predicarle a uno que está en su casa, piense cómo sería la expansión de esta iglesia. 80 y cada uno tiene mínimo 2 alrededor. Multiplique 240 personas que ya tienen el mensaje, y nos iríamos de esa manera multiplicando la luz en cada uno de nosotros. Vuelva allí a Lucas capítulo 8. Lo segundo que el Señor dice es oír de manera sincera. El versículo 17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. El llamado es a actuar sin hipocresía cuando oímos el mensaje. El llamado es a probarnos a nosotros mismos para actuar con sinceridad cada que oímos el Evangelio. ¿Por qué? Porque finalmente todo será revelado en su momento. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? La hipocresía. Jesús
castigó la hipocresía de los fariseos, los sentenció a ellos con el mensaje. Váyase a Mateo 23. Y en el mensaje que Jesús habla en contra de la hipocresía, hablando con los fariseos y los escribas, Él repetidamente les está diciendo eso. Mateo 23, el verso 13. No vamos a entrar en detalle por temas de tiempo, pero mire lo que dice el verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Verso 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Verso 28. Estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los santos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. La palabra repetida ahí de Jesús es el Señor predicando en contra de ¿qué? De la hipocresía. Entonces el Señor está diciendo aquí: ustedes van a oír el mensaje, pero sin hipocresía. No puede haber hipocresía en su corazón. ¿Por qué? Tienen que ser conscientes que finalmente todo será revelado, todo será mostrado en su tiempo, todo será notorio. No se pueden ocultar absolutamente nada. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 23, dice la escritura: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo soy el que conoce los corazones, yo soy el que escudriña los corazones y conoce la mente, los pensamientos. Ese que se acerca a Dios, entonces ha de estar sin hipocresía y consciente de que esa palabra finalmente, como dice Hebreos capítulo 4, el verso 13, no hay nada oculto que no vaya a ser ¿qué? Manifiesto. Todas las cosas están desnudas ante aquel a quien debemos de dar cuenta un día, al Señor. Así tenemos que oír. Primero, con ese sentido de compartir la luz. Número 2, de saber que esa palabra tenemos que ir a ella con un corazón sincero, con un corazón sin hipocresía y sin fingimiento. Número 3, vuelva allí al texto, Lucas 8. Debemos oír la palabra para producir el fruto. Dice el versículo 18: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. La primera parte dice: porque a todo el que tiene, se le dará. Multiplicación, fruto. El fruto se convierte entonces en la señal de un discípulo. El fruto se convierte entonces en la evidencia genuina de un verdadero creyente. Él oye, no retiene, predica, anuncia, muestra. Él oye y es sincero con la palabra. Él oye también y produce ¿qué? El fruto para Dios. ¿En razón a qué? A que es la marca de los elegidos. Los elegidos por Dios son aquellos que oyen la palabra y producen inmediatamente el fruto. Lo que ellos oyen. En San Juan capítulo 15, Jesús hablando precisamente de cuando habló de la vid verdadera,
mostró la evidencia de los verdaderos creyentes, de los verdaderos escogidos, de los verdaderos oidores de la palabra. Dice el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo se conoce porque da fruto. Lea el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué fue elegido usted? Dice el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para que lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. No es dar fruto 6 meses, no es dar fruto un añito, ¿cierto? No, el fruto debe ¿qué? Permanecer. A diferencia del no creyente, que no produce el fruto. El no creyente, el incrédulo, no produce el fruto, y por eso dice la Biblia: todo árbol que no produce fruto será cortado y echado en el fuego. Pero el verdadero oidor, ¿qué hace? Oye y produce el fruto inmediatamente. Oye y proclama, oye con sinceridad el mensaje y se expone a la palabra. Y finalmente, oye para obedecer. Vuelva allí a Lucas capítulo 8. Estando Jesús predicando este mensaje, hablando acerca de la parábola del sembrador y explicándole allí a sus oidores cómo debían oír correctamente, dice el verso 19, que entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Como que su familia irrumpió en medio de ese momento, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen. Mira, seguimos hablando de lo mismo. Oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la hacen. Aquí hay un punto interesante, y es que la relación con el Señor no se define en términos humanos, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Repito esto: la relación con Dios no se define en términos humanos, sino por la obediencia a la palabra de Dios. La gente pensó que porque era la mamá y los hermanos, él iba a salir ya a hablar con ellos. No, él dijo: no, ellos son mi familia, y Jesús dice que estuvo sujeto a sus padres, obediente a sus padres, y amaba a su familia, porque nació en una familia. Pero el vínculo que los unía a ellos, más que un vínculo familiar, era un vínculo de obediencia. Él termina diciendo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la hacen. Mirad pues cómo oís. Ustedes no solamente deben oír la palabra, ustedes tienen que hacer la palabra. Y Santiago lo muestra claramente. Lo importante que no solamente es oír, sino también obedecer. Váyase a Santiago, el libro de Santiago. Está allí después de Hebreos, capítulo 1. Santiago, que era hermano del Señor, escribe en el versículo 19 del capítulo 1. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora entiende por qué tenemos que predicar la palabra, porque la palabra implantada salva las almas. No es el mensaje humanista ni motivacional lo que va a salvar las almas, es la palabra de Dios implantada en los corazones. Versículo 22: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos.
No solamente el que oye mi palabra, no, el que la hace. Esa es mi madre y esos son mis hermanos. Y sigue diciendo aquí: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así de que, ¿cómo debemos oír? Número uno, con un sentido evangelístico. Cuando escuches el mensaje, ve y compártelo, enciende esa luz, ponla en alto para que alumbre a otros. Vea la palabra con un corazón sincero, sin hipocresía. Vea la palabra para que la palabra te examine y mire aún lo profundo de nuestros corazones. Vaya a esa palabra para obedecerla, para ponerla por obra, para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra y para que podamos ir a ella y dar ¿qué? El fruto, es decir, lo que oímos se multiplique y pueda tener un efecto no solamente en nuestras vidas, sino también en cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, fruto de nuevas almas, fruto del Espíritu. Todo eso produzca un efecto glorioso en nosotros. Unas conclusiones finales, hermanos, en esta noche. Preguntémonos, ¿con qué propósito estamos oyendo la palabra? No se puede volver una costumbre, no se puede volver una rutina de ir y oír, no. Vengo, pero vengo consciente. Yo voy a mirar cómo oigo este mensaje, para que este mensaje produzca el efecto que debe producir. Número dos, de estas formas que hemos oído en esta noche, ¿cuál debemos mejorar en nuestra vida? ¿Será que tenemos que dar más fruto por lo que hemos oído? ¿Será que no estamos compartiendo el mensaje a otras personas? ¿Nos estamos reteniendo el mensaje? ¿Será que de pronto estamos yendo y tenemos cosas en nuestra vida que aún no hemos cambiado porque no hemos sido sinceros? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Y finalmente, pidamos a Dios para que cada día seamos mejores oidores. Así como el paladar prueba los alimentos, el oído prueba las palabras. Y uno se va perfeccionando en el ejercicio de catar, ¿cierto? Hay gente que tiene un gusto, yo diría, microscópico, y que sin ver los alimentos, al probarlos puede decir, esto está el alimento. Que nosotros podamos con el oído hacer lo mismo. Oímos el mensaje, inmediatamente nuestro oído esté tan ejercitado, el oído espiritual esté tan ejercitado, que podamos identificar que Dios nos está hablando a través de ese mensaje. Hoy leí una frase muy particular, y es que cuando alguien esté en una prueba, en una dificultad, no le pida a Dios que lo saque de la dificultad, sino que se pregunte qué está haciendo Dios y qué me está queriendo mostrar Dios a través de esta situación, antes de pedirme que me saque de aquí, porque esa es la tendencia humana. Señor, sácame de aquí, y no preguntarnos qué querrá Dios hablarme a través de esta situación, o qué quiso Dios hablarme en ese mensaje, en esa predicación, o qué quiso Dios decirme a través de ese pasaje que yo leí. Que nos detengamos a escuchar la palabra con detenimiento. Estemos en pie, hermanos. Tenga la bondad. ¿Cómo estás oyendo el mensaje? Yo quiero ser un oidor y hacedor de la palabra de Dios. Oremos para que el Señor produzca en nosotros cada vez más esa agudeza, esa forma fina de oír su palabra. Padre, muchas gracias en esta hora. Te pedimos en esta preciosa reunión, Señor, que tú seas obrando en nuestros corazones, que cada vez tengamos mayor
deseo de oír tu palabra. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que ellos serán saciados. Que podamos tener hambre, profunda hambre de oír palabra, de gustar la palabra. Que podamos, como dice el salmista, que tu palabra es como miel, dulce como la miel y la que destila del panal. Que podamos hallar el gusto, la satisfacción de oír la palabra, pero que podamos producir el fruto correcto al oírla. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con lo que oímos, podamos ponerlo por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.